No existen días malos o buenos, existe disciplina. Bienvenidos a un episodio más de Marketing para Marcas Personales. Estoy aquí con Carla, como siempre. Hola, bienvenidos de nuevo. Y yo soy Javier y vamos a hablar sobre 5 consejos para mejorar tu productividad. ¿Por qué hablamos de productividad ahora que empieza el año? Porque estos 3 primeros meses, cuando inicia el año, para nosotros asientan las bases de cómo va a seguir el resto del año y porque se pueden... Normalmente la gente empieza como a crear cosas ahora al inicio del año y después se van desarrollando. Entonces me parece importante tratar muy bien estos primeros meses del año. Yo, por ejemplo, he empezado 75 Hard ahora para también empujar un poquito ese inicio. Entonces, me gusta que sea etapa de crear, de hacer, de moverse y después de mantener, seguir haciendo que crezca, etcétera, etcétera. Y por eso la productividad es fundamental. Entonces, obviando que puedan existir días malos en los que dices necesito descansar porque si no me voy a tirar por una ventana abajo, que probablemente, según quien seas, te diría me da igual, sigue trabajando y no descanses hoy tampoco, pero quitando esos días que dices, oye, un día horripilante y fatal lo tiene cualquiera y no pasa absolutamente nada, lo demás es cierto que toca trabajar, toca cumplir, toca hacer cosas y que haciendo es como se consiguen resultados, cómo se progresa, cómo se mejora. Entonces toca hacerlo. Y si en esos momentos que dedicamos a producimos un poquito más o somos capaces, ya no tanto por producir más, sino por perder menos el tiempo, vamos a ver que esos resultados mejoran. Entonces vamos a ver, ¿cuántos son, Carla? 5. 5 puntos. 5 puntos para mejorar toda esta situación. Entonces, ¿empiezas con el primero? Vamos con el primero. El primero tiene que ver con poner foco y concentrarnos. Para esto, sé que es muy típico, que posiblemente te lo hayan repetido un montón de veces, que tienes que intentar centrarte en una única cosa, pero hay una metáfora que leí o escuché en alguna parte que me pareció muy interesante y que ayuda mucho a darnos cuenta de la importancia de poner el foco, y es imaginar la concentración como si fuera un bote de pintura. Que pensemos que la capacidad de concentración que tenemos cada día está en un bote de pintura y que tenemos una pared para pintar con todas las distintas cosas que tenemos que hacer a lo largo del día. Cuanto más grande sea esa superficie, cuanto más grande sea esa pared que queremos pintar, pues, ¿qué va a pasar? Que evidentemente el color va a quedar menos intenso. Creo que ya solo con esta teoría se entiende un poquito el hecho de que cuanto más nos concentremos en una cosa, evidentemente más eficientes vamos a ser y más resultados vamos a tener. ¿Qué pasa? Que evidentemente lo más probable es que tengamos muchas cosas que hacer a lo largo del día, ojalá tener una única tarea y podernos recrear en eso, aunque posiblemente también dejaríamos de ser productivos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Evitar el multitasking. Ya sé que el multitasking es un término que parece que se ha puesto muy de moda, que muchas veces incluso se vende como algo positivo, ¿no? Pasa un poco como con el perfeccionismo, hay una pequeña falacia de que lo vendemos como algo bueno, pero realmente no lo es. El multitasking para las máquinas está genial y este ordenador y estos cascos y este móvil, cuantas más cosas sepan hacer a la vez, mejor. Pero en nuestro caso no. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar, si tenemos muchas tareas o pocas las que sean, simplemente plantearlas de una en una y una detrás de la otra. Como truco extra que utilizo, al menos yo, para intentar poner el foco en una única cosa, detrás de otra, pero una única cosa, es utilizar tiempos y decir, vale, pues por ejemplo me voy a poner a escribir los guiones de este episodio de podcast o de 2 episodios. ¿Cuánto tardo para cada uno? 15, 20 minutos, media hora, lo que sea, perfecto. Pues me pongo 1 hora para hacer los 2. Cogemos una alarma y voy a trabajar con el móvil en modo avión y solo me voy a centrar en los guiones para el podcast. Y sé que tengo 1 hora y puedo estar tranquila porque sé que va a sonar la alarma cuando termine el tiempo. Si estoy en la última palabra, cuando suene la alarma no pasa nada, puedo hacerla, pero ya sé que hay un tiempo en el que exclusivamente me voy a dedicar a una cosa y no voy a estar escribiendo el podcast, contestando a un cliente, voy a poner una historia también que se me ha ocurrido, Javier me ha dicho una cosa, porque si no, evidentemente, ¿cómo va a salir el podcast? Pues malamente. Sí, y con tintes de todo. En multitasking, algunos pensamos que somos buenos en el multitasking, pero te aseguro que no. Yo la primera que me creo buena en el multitasking, pero... Y es que justo estaba, 2 cosas. Lo primero, con la Stoa, es lo que decías, que yo me marco 3 objetivos al día y puedes pensar, es que con 3 objetivos o 3 tareas que tienes que cumplir en el día, y puedes pensar, es que solo con 3 tareas no me da para nada. No, es que 3 tareas probablemente sean suficientes si coges tareas importantes, y las no importantes no deberían ser como tareas para decir debo marcarlo, o a lo mejor ni siquiera deberíamos estar haciéndolas nosotros. Pero ayer una de las tareas era repasar y hacer facturación del último trimestre, como todo, y suelo tardar como 2 días
no de dedicación absoluta, pero como 2 días en hacerlo todo. ¿Por qué? Porque como es una tarea que no me gusta nada, suelo coger y hacerla mientras pues escucho un podcast, me veo una peli, cosas así. Por decir, oye, Cosas para que intentar alargan. hacerlo más a menos y demás. Y ayer me puse música de esta que uso meditativa para concentración máxima. Me puse en eso en 2 horas ventilado. Y a las 2 horas digo, imposible que haya terminado, si yo tardo como 2 días en hacer esto. Digo, no puede ser, ir repasando, todo perfecto, tal igual, y digo, simplemente es que me he concentrado y he dicho, oye, hago esta cosa y solo me centro en esta. Y la otra opción es hacerlo mientras hago 150.000 millones de cosas más. Al final el resultado, uno, no va a ser tan bueno, que ya hace mucho que no, pero alguna vez he metido alguna liada en el tema de facturación por estar pendiente de 1000 historias, y después se hace mucho más rápido. Entonces, muchas veces hacemos multitasking pensando en lo hago para abarcar mucho más y ser mucho más productivo y hacer más. No, si te centras en una cosa, la terminas, la fulminas y luego te centras en la siguiente, van a salir mejor, las vas a hacer antes y el resultado va a ser bueno. Así que yo soy partidario de centrarnos en una cosa, cuando terminemos, a la siguiente. Hay cosas puntuales por ahí que puedes decir, oye, me voy a dar un paseo, puedo escuchar podcast al mismo tiempo. Sí, porque estamos como metiendo algo motriz con algo mental, pero son cosas muy contadas. Normalmente cosas de trabajo, nos centramos en una, cuando acabemos nos centramos en la otra. Exacto. Siguiente. Punto 2. Haz que el entorno ayude, evita distracciones. ¿Qué significa esto? Que si nos ponemos barreras o dificultades nosotros a nosotros mismos, nos va a ir mal en la vida. ¿Qué hacemos? Simplificarlo todo lo máximo posible. Entonces, ¿hacer la facturación en un parque de bolas con niños gritando alrededor es la mejor opción? Probablemente no. Que es mejor ponernos en una mesa de cara a la pared, porque hay personas que incluso estar, por ejemplo, en una ventana viendo coches pasar, personas pasear, es una distracción. Por tanto, todo lo que sean distracciones las quitamos. ¿Cuál es la más obvia y fácil? Notificaciones del móvil. Móvil en silencio, móvil en modo avión, móvil boca abajo, móvil en otra habitación o en la calle, donde sea, para que no moleste. En el momento en el que tenemos distracciones y nos dificultamos nosotros mismos la tarea, va a ser mucho más difícil hacerla. Y muchas veces somos nosotros los que nos autosaboteamos, los que nos ponemos la zancadilla, entonces evitarlo. Igual que siempre digo, ¿quieres perder peso? No tengas donuts en casa, porque ¿para qué te vas a dificultar tú esa lección? Simplifica todo lo posible, facilita todo lo posible el estar concentrado y facilita esa productividad. Entonces, principalmente, distracciones fuera, espacio ordenado y despejado. Lo mismo, una mesa llena de 450.000 millones de cosas, que yo soy el primero que muchas veces peco de eso, no ayuda. Entonces, facilitar el entorno, facilitar el ambiente para que sea de paz, concentración y todo en absoluto. El espacio interesante, porque hay mucha gente que dice, no, a mí no me molesta el desorden, a mí no me importa trabajar, si por ejemplo teletrabajamos, con la cama deshecha o con 3, o incluso en una oficina también con 3 cafés aquí, 100.000 folios por ahí. Puede que a ti no te moleste o creas que no te moleste, pero a tu cerebro le estás poniendo dificultades para pensar con claridad. Así que, aunque no seas un maniático del orden, no hace falta que lo seas para mantener la sala despejada. Entonces, trata de eso, de que el espacio invite a ponerse a trabajar. Decir, ay, no me tengo que poner a pensar en recoger estas tazas, o en ordenar esos folios, o en mira cuántas hojas hay por aquí. No, tengo que ponerme a la tarea que me he marcado con el tiempo que hablábamos en el punto 1. Sí, es que estás viendo muchas más cosas. Que te corto. Es una chorrada, pero cuando me vine a esta casa me puse la mesa esta, que es como la más grande de trabajo principal, que es en la que hago las llamadas y demás, está frente a unos ventanales. Entonces veo de todo. Y al principio, joder, qué chulo poder estar trabajando y viendo de todo. Pero después me di cuenta, no, mal, porque aunque No es buena pienses que idea. no, de repente, yo qué sé, pasa algo, no sé qué, un tal, y dices, oh, qué perro más chulo por aquí, anda, mira a esta persona corriendo, cualquier cosa. Y aunque no quieras prestar la atención, tu cabeza y tus ojos tienen un campo de visión más amplio de lo que somos conscientes. Entonces sí que estás viendo cosas y tu cerebro está recogiendo información de manera subconsciente aunque no queramos. Entonces, gracias a Dios tengo más espacio, entonces uso una de las otras 2 mesas que están de cara a la pared y ahí concentración absoluta, todo magnífico y todo perfecto. Porque si estoy mirando el ordenador y miro alrededor, lo único que veo es pared. Entonces me ayuda mucho la concentración, ayuda a eso. Y el orden y el desorden hace lo mismo. Tú dices, no, es que no estoy viendo los 400 folios que hay ahí, pero te juro que la mente está como leyendo, visualizando, mirando, haciendo, y dificulta la concentración. Entonces, cuidar eso Y también. cansa, sobre todo. A mí me pasa que me cansa. Me siento más agotada mentalmente cuando salgo de un espacio súper recargado, cuando estoy con muchas cosas a la vez, las notificaciones son intentando concentrarme y demás, que cuando lo que dices, una pared blanca, silencio y el ordenador que invita a estar con él. Tercero,
Analizar los pensamientos. Por mucho que estemos aquí diciendo solo concentrarnos en una cosa, entorno bonito y relajado, móvil en silencio, una única tarea, es inevitable pensar. Hay cosas que vienen a la cabeza, cosas que nos acordamos de repente y estás haciendo algo y te pasa ahí como un flash de ostras esto. No lo podemos evitar, no lo debemos obviar, porque la mayoría de cosas que nos vienen como flash suelen ser importantes o suelen ser más bien urgentes, tareas pendientes, ostras, tenía que decirle a esta persona esto, luego tengo que planificar esto otro, tengo que contestar este email. ¿Qué podemos hacer aquí para no romper ese clima que hemos creado, ¿no? esa concentración? Evidentemente lo que nos pide el cuerpo, lo que creemos que es más efectivo es, pues voy a hacerlo en un momento, corto lo que estoy haciendo, lo dejo hecho y así me quedo más tranquilo. Error. Aquí lo más adecuado sería coger papel y boli, pero cuando decimos papel y boli no es móvil, ni notas del iPhone, ni cosas de estas, y escribirlo. ¿Por qué? Dos motivos. El primero es que así evidentemente luego te vas a acordar, ¿vale? No queda duda, tengo ahí un folio en blanco con las cosillas que me van viendo a la cabeza, pues evidentemente lo tengo presente y me voy a acordar. Y lo segundo es que al escribirlo liberamos la mente, parece como si los pensamientos fueran tangibles, ¿no? Si pudiéramos extraerlos, lo dejamos sobre el papel y así ya no hace falta que le estemos dedicando más atención. Porque cuando vienen esos flash puede ocurrir, primero que lo hagamos, entonces nos paremos a hacerlo, entonces cortemos esa concentración que teníamos, lo cual mal, porque ya nos había costado llegar hasta ahí. Y lo segundo, que digamos, vale, no pasa nada, ahora luego lo hago. Y eso es una pequeña carga mental que vas teniendo ahí y que evidentemente impide que te concentres bien en lo que estás haciendo ahora. Entonces, ni lo hacemos ni nos intentamos acordar. Pensamos que somos nenes pequeños, que no nos vamos a acordar de nada después, lo dejamos con un papel y después volvemos a ese papel. Y así, pues no pasa nada si es una cosa, si son 3 o si son 40. Las tenemos todas después para cuando termine. Sí, es que es muy liberador el hecho de tengo una responsabilidad, pum, la pongo ahí, lo mismo, la mente hace como, vale, ya está, sé que de ahí no va a desaparecer. No sé en qué peli o en qué serie o en qué libro decía eso, que era la mente con el paso del tiempo se equivoca, el papel nunca miente, ni nunca se equivoca, ni nunca falla. Entonces lo mismo, podemos estar pensando en eso, pero después no es lo mismo. Papel y boli, pasan 50 años y sigue diciendo exactamente lo mismo. La mente a veces juega diferente y a veces se nos olvidan cosas, a veces tal. Entonces, ¿para qué darle ese estrés? Lo apuntamos fuera y seguimos con la tarea principal que estábamos realizando y cuando ya hayamos terminado, pues pasamos a lo siguiente. Entonces, genial. Cuarto es ser selectivo con la información que consumes. El ocio es ocio. Yo soy partidario del ocio productivo siempre que sea posible, pero el ocio es ocio y siempre que tengas tiempo libre puedes permitirte, si así lo decides, hacer ocio por el puro hecho de ser ocio, de decir me voy a poner Sálvame, me voy a poner una serie de lo que sea, cosas cero productivas porque lo decides. Pero la atención es limitada y si le damos atención a una cosa, se la quitamos a otra. Es que lo estoy dando todo el rato las vueltas a lo mismo, pero como he leído últimamente mucho sobre el tema del subconsciente, no somos conscientes de la información que asociamos y que absorbemos y que nos quedamos dentro y es limitado la capacidad que tenemos de almacenamiento, de atención, de todo. Y si consumimos ciertas cosas, son ciertas cosas las que nos van a quedar en la cabeza, aunque no seamos conscientes. Entonces tenemos que ser un poco selectivos con el tipo de información que consumimos. Entonces, entiendo y está bien el tema de ocio y el tema de que también despejemos la mente y consumamos cosas, pero entender que esto es como si estuviésemos comiendo comida, pero para la mente. Entonces, si puntualmente alguien se quiere comer, es que la hamburguesa tampoco la considero malo, pero por ejemplo, considero muy malo los aceites vegetales. Sí, pues eso, fritos en aceites vegetales, industriales, bla, bla, bla. Entonces, todo eso, me dices, oye, ¿pasa algo porque me lo tome? Sí, pero bueno, tampoco va a ser algo loco. Pero si hacemos el consumo de contenido no adecuado de manera diaria, afecta mucho. Yo siempre lo digo porque tengo algún familiar que es así y os quiero mucho a todos, pero cuando ven contenido de golpes, caídas, lesiones, gente que se tuerce cosas, gente que se tira de no sé dónde, yo eso creo que te entra en la cabeza y que después te afecta súper negativo y que es fatal. Sí. Entonces, para mí, tener cuidado con el tipo de contenido que consumimos, incluso cuando es ocio. Yo no soy partidario del contenido hiperviolento, sádico, todas estas cosas, o del contenido excesivamente absurdo en el sentido de que no te aporta absolutamente nada. Entonces, cuidar un poquito eso porque luego afecta a la productividad. Y lo mismo, se queda la cabeza luego dándole vueltas a las cosas que estemos viendo y luego sueñas con esas cosas que has visto que obviamente son mucho más llamativas que el perrito que está paseando por la calle.
Entonces después nuestra cabeza le da vueltas a esto. Entonces cuidar esa información que estamos consumiendo porque luego afecta a la productividad. Y bueno, por añadirlo, así random, pero ahora que estuve confinado hace poco, se lo he contado a los clientes y con Carla, me puse a, lo típico, estás confinado, no tienes nada que hacer, tal y cual, cogía, me ponía a consumir contenido en Instagram random de Reels, de pasar horas viendo Reels, y afecta muchísimo a la cabeza, de verdad, afecta a la productividad, a la cabeza, al subconsciente, a la concentración, al estado de ánimo, a un montón de cosas, el hecho de consumir contenido absurdo. Entonces, cuidarlo porque de verdad es relevante, al menos para mí es relevante. Sí, luego también, además de todo eso, verlo desde el punto positivo. Evidentemente lo malo afecta más y es más llamativo, pero también desde lo bueno de que si estamos consumiendo contenido útil de cualquier tipo, o sea, y en cualquier formato, desde reels, libros, series, programas, lo que sea, también nos va a afectar después a la hora de trabajar, porque posiblemente tengamos un trabajo u otro, se requiere, creo que en casi todos, cierta creatividad o cierta frescura, de vez en cuando siempre viene bien. Y el haber estado consumiendo contenido que de alguna forma nos hace pensar, nos hace tener ideas, nos hace plantearnos cosas distintas, siempre es bueno y siempre podemos extrapolar alguna cosa. Puedes estar leyendo un libro de desarrollo personal y luego aplicarlo a nuestro trabajo, que es que en nuestro caso justo sí que tiene que ver, pero hay veces que leo libros que en principio no tienen nada que ver con nuestro negocio, de, yo qué sé, cosas de, por ejemplo, lo que hablaba el otro día de cultura japonesa, del Feng Shui y demás, que en principio dices, eso que tiene que ver con el marketing, con Instagram y con monetizar audiencias. Pues en principio poco, pero al salirte tanto de tu ámbito, parece que te vienen nuevas ideas, conectas, unes unas cosas y otras y, oye, de repente te sale una idea fantástica, una pieza de contenido maravillosa, un argumento espléndido para un cliente, qué sé yo, que al final intentemos consumir contenido que nos gustaría dedicar la atención, que no digas, ostras, esto si pudiera elegir no lo estaría viendo, pues entonces no lo veas. Sí, no sé si era Elon Musk o hablando sobre Elon Musk que decían que muchas de las grandes cosas creativas y grandes inventos salían de juntar cosas de sectores que aparentemente no tenían nada que ver. Y entonces Elon Musk no tenía nada que ver con el sector automovilístico y de repente pues creó un coche que sí, guste más o menos, le está yendo bien. Y eso, el otro día estaba viendo un documental sobre cocina, vale que a mí me gusta mucho la cocina y sí consumo bastante, e incluso algunas cosas las hacemos temáticas de cocina y puede afectar, pero lo mismo ves procesos creativos de otras personas, ves creaciones, ves inspiraciones y ayuda algo que aparentemente no tiene nada que ver contigo y que es ocio realmente, puede ayudar para inspirarte o darte ideas para lo que es tu negocio, tu proyecto, tus redes sociales, lo que sea. Entonces, está bien. Y lo básico como truco, yo cuando veo contenido, por ejemplo, series que no me aportan absolutamente nada, es decir, que son ocio porque sí, pues intento que sean o en versión original o en francés, en el sentido de que por lo menos, ya que es ocio puro, por lo menos aprovecharlo al mínimo en escuchar un idioma nuevo, aprender idioma, refrescarlo, etcétera, etcétera, y no hacer como... Al final no hay tanta diferencia entre verlo en castellano o verlo en versión original o en otro idioma. Te acostumbras muy rápido, después incluso hasta gusta más y pues recibes un extra de ese ocio que tenemos. Quinta, Carla. La última, esta es mi favorita porque tiene o puede no tener que ver con el café, pero bueno, puede tenerlo, así que es mi favorita. Esta evidentemente es opcional, pero creo que puede ayudar mucho. Hablo de café, hablo de té, hablo de música, hablo de cualquier cosa y aquí la idea un poco es crear un ritual, intentar crear una serie de mini rutina, de ambiente, de pasos, cada uno podemos enfocarlo como queremos, yo lo enfoco en el café y en el té porque es lo que me es más sencillo y lo que más me gusta, pero habrá gente que le funcione con música, habrá gente que le funcione con pegar 4 brincos, lo que sea, pero que creemos como una especie de eso, de ritual que nos haga entrar en modo concentración, que ahora con el teletrabajo, con la gente que no teletrabaje también, pero parece que se puede trabajar desde cualquier sitio, ¿no? De llego a la oficina como sea y me pongo a trabajar, o oye, mira, desde la misma cama me puedo sentar y esto yo ni me arreglo. Sí, pero estamos ya jugando en contra nuestro desde el primer momento. Vamos a intentar que haya algo que nos active, decir, oye, pues yo sé que me preparo el té, me siento aquí, me pongo y ya empieza el modo concentración absoluta. O yo sé que me pongo esta canción, termina de sonar y yo ya estoy, vamos, a tope en el trabajo. Entonces, que intentemos crear como una especie de ritual que lo repitamos todos los días, evidentemente, para que así sea y que nos haga como activar la parte de concentración o la parte de un modo trabajo. Correcto, sí, muy buen consejo. Yo también lo utilizo. Infusiones todas las mañanas, después café. Hay como ciertas cosas
y luego los vas asociando. Igual que hay, si tenéis la suerte de tener también como diferentes habitaciones, de tener una habitación para meditar, no obviamente solo una habitación para meditar, pero como separar y decir, Demasiado tengo pides. una habitación para dormir donde solo duermo y no trabajo, tengo una habitación para trabajar, tengo una habitación para el ocio, que no es tan complicado el hecho de tenerlo, o como mínimo espacios diferentes de trabajo. Y esto es algo, hace muchísimos años que no lo hago, pero yo antes era, puedo trabajar en la cama perfectamente, puedo trabajar en el sofá, puedo tal. No, tenemos como un espacio que adecuamos y ya concebimos que es para X cosa y ayuda mucho después a la concentración también. Esto he aprendido mucho de ti, Carla, al respecto, y voy aplicando cosas y cada vez mejorando y haciéndolo mejor. Sí, al final es lo mismo que dices de los espacios, que evidentemente si los tenemos en casa o en la oficina, estupendo, una suerte, pero si no, crearlos mentalmente nosotros. De, oye, mi espacio es, me suena la cafetera tirando el agua del té, se prepara el té y yo ya he activado espacio, concentración, trabajo. Es muy sencillo. Exacto. Y funciona. Y hasta aquí estos 5 consejos, trucos para empezar el año de una forma un poquito más productiva. Intentar coger buenos hábitos. Correcto. Pues muchas gracias, Nos vemos Carla. en el próximo. Nos vemos en el siguiente. Nos vemos en el Hasta próximo. otra. Chao.